Abrimos un nuevo capítulo en nuestro canal de podcast denominado Proyecto Hay Vida en Jesús. Y en el día de hoy vamos a tratar el tema de el fin de un año y el comienzo de uno nuevo. Obviamente nos encontramos transcurriendo las últimas horas, los últimos días de este año 2024 y como todo el mundo espera un nuevo año, espera que las cosas cambien, que las cosas mejoren, que podamos desarrollarnos, que podamos hacer cosas nuevas, reiniciar proyectos truncos o tal vez desafíos nuevos. Pero si lo pensamos de una manera excesivamente fría o racional, ¿qué en realidad es lo que cambia? Cambiamos solamente una hoja del almanaque para arrancarlo y comenzar una nueva completamente virgen, por así decirlo. Pero sin ir más lejos, el finalizar el año nos despierta incertidumbres, temores, pero también ese deseo ferviente de poder mejorar. Entonces quiero dejarte una frase para luego ya seguir al tema del día de hoy. Al dar vuelta a la hoja, dejamos atrás un capítulo lleno de memorias, pero también de desafíos, para abrir uno completamente nuevo, lleno de esperanzas y de oportunidades. Dicho esto, me gustaría que vayamos a la palabra de Dios y, ya que estamos hablando de tiempos, de días, de un nuevo año, qué mejor que pensar en esto. Mucha gente se queda, y yo conozco personas así, tal vez en algún momento de mi vida también me ha pasado, que nos quedamos anclados en el pasado, como que no queremos proyectarnos hacia adelante ni vivir el presente, sino permanentemente mirando hacia atrás. Para un amante de la historia, como es mi caso, que tal vez me hubiera gustado conocer personajes históricos famosos o estar en situaciones históricas que cambiaron el mundo, por poner un ejemplo, ver el desarrollo de una batalla, poder ver a grandes personajes de la historia, muchas veces nos hace pensar que quedarnos anclados en el pasado no sirve para nada. Y eso es lo que dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 7, versículo 10, dice la palabra de Dios: nunca te preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor, pues esa no es una pregunta inteligente. Lo que Dios está queriendo decir es: no te quedes anclado en aquellas cosas que te hacen mal. No te quedes atornillado, como decimos en nuestro país, Argentina, aquellas cosas que no te son de provecho, sino tómate de la mano de Dios, fíate de la mano de Dios para poderte proyectar hacia adelante y caminar con Él, un camino incierto, pero que sabemos que tomados de su mano será verdaderamente cierto. Quiero leerles una historia breve en donde Dios les hace una advertencia a su pueblo. El reino de Dios, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, había sufrido guerras intestinas y producto de ello se habían dividido en dos reinos. En el norte estaba el reino de Israel y en el sur el reino denominado el reino de Judá. Cuando imperios vinieron sobre ellos, primeramente invadieron el norte y se llevaron a la deportación y a la diáspora aquellos que habitaban el reino del norte. Y mucho tiempo después vinieron nuevos imperios queriendo avasallar lo que quedaba de ellos, que era el reino del sur. Y Dios, a través de un profeta llamado Jeremías, les lanza una advertencia para volverse a Él y no vivir de situaciones ya pasadas. Dice la palabra de Dios en el libro del profeta Jeremías, capítulo 6, versículo 10. Esto dice el Señor: deténganse en el cruce y miren a su alrededor y pregunten por el camino antiguo, el camino justo, y anden en él. Vayan por esa senda
y encontrarán descanso para el alma. Pero ustedes responden, no, ese no es el camino que queremos. Vemos que parecería un contrasentido, porque primeramente les leí un párrafo de la Biblia en donde decía que no digamos que todo tiempo pasado fue mejor, que esa no es una pregunta inteligente. Pero acá lo que Dios está queriendo decir es, anden por el camino que yo ya les marqué. Por eso habla de caminos antiguos, de ese camino justo, para que ellos puedan andar por él y andando por esa senda poder encontrar descanso para el alma. ¿Cómo lo podemos llevar a la práctica en el día de hoy? Hoy nos encontramos en un tiempo bisagra. Terminamos un año y en pocas horas comenzaremos un nuevo año. ¿De quién nos vamos a fiar? ¿Quién va a ser quien guíe nuestro camino en este año 2025? ¿Cuáles son nuestras expectativas? ¿Tenemos expectativas que son para mejor? Pues bien, si esas expectativas son para mejor, las tenemos que hacer tomados de alguien que puede darnos todo bien. Ahora, como les decía al principio, cambiar de año es solamente cambiar una hoja del almanaque, pero caminar con Dios es algo completamente distinto y provechoso. Por eso, como recién les compartía, no te quedes anclado en el pasado, en aquellas cosas que te lastimaron, en aquellas cosas que te inmovilizaron, en aquellas cosas que no te han sido de provecho, sino proyectate hacia adelante, pero no ese proyectarse hacia adelante de una manera incierta, sino proyectarnos hacia adelante tomados de la mano del dador de la vida. Fíjense que Dios habla en su palabra de sendas y caminos antiguos. A mí me gustaría utilizar una palabra sin torcer el texto de la palabra de Dios. Decirle sendas y caminos eternos, porque nacen del corazón de Dios mismo. Y hoy quisiera que pudiéramos hacer caso de esos consejos que Dios nos ha dado. La palabra de Dios dice que Jesucristo es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, que nadie puede venir al Padre si no es por medio de Él. Entonces, vamos a entrar ya casi en la parte final de esta meditación y quiero repetirte cosas que ya te he expresado. Camino antiguo, sinónimo de camino eterno. Andar. Démosle un nuevo comienzo a nuestra vida y ese nuevo comienzo hagámoslo tomados de la mano de Cristo. Y como resultado de ello, como decía el pasaje que les leí anteriormente, vamos a encontrar descanso para nuestra alma. Pero si leemos o recordamos el resto del pasaje, vemos que hubo una rebeldía sobre aquellos que escucharon la advertencia. Ellos dijeron no queremos andar por ese camino. El resultado fue que vino un imperio y los llevó a la deportación por 70 años, hasta que ellos pudieron volver nuevamente a la tierra que Dios les había dado por promesa. Esto muchas veces nos sucede cuando damos la espalda a Dios. Nos hacemos esclavos, ya no de un imperio, nos hacemos esclavos del pecado, nos hacemos esclavos de la desobediencia y por ende vivimos una vida de frustración. Por eso te invito en este día a que puedas andar por las sendas antiguas, por el camino eterno, por donde podés encontrar descanso para tu alma. Quiero concluir esta meditación leyéndoles un párrafo que se encuentra en la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, verso 20, en donde vemos en la palabra de Dios
que el Señor les dice a sus seguidores. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con todos ustedes, todos los días, hasta el fin del mundo. Que esa verdaderamente sea la expectativa para este nuevo año. Que podamos tener un año cargado de bendiciones y que andemos por el camino marcado por nuestro Dios. Que Dios te bendiga y que tengas un año colmado de bendición. Te invito a que te tomes de la mano de Dios y que puedas seguir en ese camino eterno que te llevará a la misma presencia del dador de la vida. Dios te bendiga en esta hora. El amor de Cristo, más que el infierno y la maldad, dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó.